Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de conversación sobre la atención diferencial en salud para adolescentes y jóvenes. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos en un espacio de construcción colectiva y espero disfruten mucho este conversatorio. Gracias a las personas y a los municipios que hoy nos acompañan, los municipios donde acompañamos esa estrategia de implementación de servicios amigables, y también a los otros municipios que también están conectados el día de hoy. Soy Marly Quiñones, trabajadora social del programa de salud sexual y reproductiva. Además, hoy nos acompañan dos profesionales de este programa, expertos, donde aprenderemos y podamos conversar con ellos y poder generar todas esas preguntas que ustedes tengan y que los podamos entonces poner en esta escena a conversar y a generar aprendizajes. Bienvenidos a este conversatorio. Daniel y Liliana, qué bueno que puedan estar con nosotros en este espacio y que podamos aprender mucho también de ustedes. Entonces, bienvenidos, qué bueno que puedan presentarse y que nos puedan contar qué rol están desarrollando dentro del proyecto. Gracias, Marly. Mi nombre es Daniel Montoya, yo soy psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, tengo una maestría en psicología clínica. Y con respecto al rol, actualmente estoy liderando el equipo que acompaña el proceso de implementación de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Es un equipo que va a los territorios, que trabaja con las secretarías de salud, que trabaja con las IPS públicas y privadas, y en especial con población adolescente y joven, para acercar toda esta oferta de servicios a ellos, y pues ahorita estaremos hablando como un poco más del alcance. Hola, muchísimas gracias por la invitación, a todos también muchísimas gracias por la asistencia. Yo soy Liliana González, soy enfermera, especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud. A lo largo de mi trayectoria profesional he abordado el tema de la adolescencia y la juventud en diferentes roles que he desempeñado en la prestación de servicios, en el aseguramiento y ahora acompañándolos desde el proyecto de salud sexual y reproductiva de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Muy bien, muchas gracias. Les recordamos a todos ustedes que pueden dejar sus dudas en el chat que estamos en este momento activos, y además pueden también diligenciar completamente la lista de asistencia. Entonces vamos a ver qué tal si les parece qué son los servicios amigables
y te les podamos contar a todas las personas que están conectadas en ese momento a través del video. Unidos por la vida y los derechos sexuales y reproductivos en Antioquia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Por qué tan contento? Lina, ¿cómo no estarlo? Acabo de hablar con una enfermera. Me acabo de enterar que la Gobernación de Antioquia está implementando un programa en alianza con el municipio en el cual nos orientan sobre la sexualidad. Es un espacio que construimos y está pensado para nosotros los jóvenes. Aquí se puede hablar de cómo prevenir un embarazo y las infecciones de transmisión sexual. ¿Sexualidad? ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, orientación en sexualidad. Sabía que tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿De qué hablas, Ome? No entiendo por qué estás tan contento. Porque tenemos un espacio donde nos podemos reunir los jóvenes y conversar sobre nuestra sexualidad. Contame más de eso, un lugar para hablar de aquello. Pues siempre tan chistosa. Mira, no es un secreto que tienes que hablar de ciertas cosas cuando piensas tener relaciones sexuales. Por ejemplo, cómo cuidarnos, cuándo iniciar y decidir con quién. ¿Oíste? ¿Y qué es eso pues de las infecciones de transmisión sexual? Son enfermedades que se dan por tener relaciones sexuales sin condón, con personas que están infectadas. Las más conocidas son VIH, sífilis, gonorrea, entre otras. Ese servicio suena interesante. ¿Qué otra oferta hay por allá pues? Pues Lina, hay enfermería, psicología, nutrición y hasta puedes hablar con el médico. ¿Y cuánto le cobran uno por eso? Lina, es gratis, es confidencial y nos reciben a todos y a todas. ¿Y es necesario que asista con mis papás? Yo aún no cumplo los 18 años. No, mija, los tiempos han cambiado. Allá podemos ir desde los 10 años. ¿Vamos o qué? ¿Y tú, sabes qué son los servicios amigables para adolescentes y jóvenes? El servicio amigable es un programa articulado entre varios sectores para prevenir el embarazo en adolescentes. Nos ayuda a elegir los métodos anticonceptivos que mejor se ajustan a nosotros y a decidir qué hacer con nuestra vida. Por una generación en Antioquia que conoce y vive los derechos sexuales y reproductivos. Con la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud y Protección Social, iniciamos la movilización e implementación de los servicios amigables en tu municipio. Invitamos a los jóvenes y adolescentes a ser parte de esta red de servicios para que sean la generación que conoce y vive sus derechos sexuales y reproductivos con responsabilidad y autonomía. Unidos. Gobernación de Antioquia. Daniel y Liliana, vamos a contarle entonces a las personas que están conectadas en nuestro conversatorio qué temas vamos a tratar el día de hoy. Daniel. Estaremos hablando inicialmente de una contextualización general de la adolescencia y la juventud, porque es importante entender cuál es el marco donde ellos leen o están viendo el mundo, cuáles son los conflictos que están enfrentando. Seguiremos con los profesionales de salud, qué competencias deberían de tener o qué pueden desarrollar, lo mismo que algo de las familias o del papel que tienen los cuidadores en ese proceso con los adolescentes. Y finalmente, aspectos normativos que Liliana va a profundizar. Bueno, en cuanto al marco normativo, nos enfocaremos en la Resolución 3280-2018. Específicamente hablaremos un poco de las intervenciones individuales y de las intervenciones colectivas basadas en los entornos institucionales y comunitarios. Bueno, muy bien, entonces entremos en materia. Vamos a hablar entonces un poquito qué es eso de la atención diferencial para adolescentes y jóvenes, ¿cierto? Y por qué es tan importante para ellos. Yo creo que es importante que lo retomemos y que podamos contarle a todos de qué se trata. Bueno, una atención diferencial, podemos, como le dice el nombre, es una atención que busca a partir de las diferencias o a partir de las características que tiene el usuario o la persona que se nos acerca, tener unas modificaciones. Es decir, de entrada podemos entender que los grupos poblacionales tendrán que ser atendidos de manera diferente a partir de sus marcos. Ejemplo, ¿cuáles son las necesidades que tiene un niño cuando llega a mi consultorio? ¿Cuáles son las necesidades que puede tener un adolescente cuando llega a este espacio? Y en diferencia, ¿cuáles son las que tiene un adulto o un adulto mayor? Si marcamos la atención de la misma manera con todos los grupos poblacionales, vamos a estar dejando por fuera elementos importantes. Con los adolescentes en especial, que a veces tienen dificultades para hablar o que tienen otras preguntas o incluso una barrera frente a
al conversar con personas adultas acerca de lo que les pasa, tendremos que ajustar un poco el tipo de atención. A eso nos referimos con diferencial. Muy bien, excelente. Bueno, preguntémosle a Liliana, ¿qué es eso de salud sexual y reproductiva para jóvenes? Bueno, con respecto a la salud sexual y reproductiva en el tema, pues con adolescentes y jóvenes, yo considero que la toma de decisiones en salud sexual y reproductiva transforma la vida de las personas. Y si desde temprana edad podemos brindar esas herramientas cognitivas, emocionales y sociales, tendremos entonces en ellos un impacto en el desarrollo como personas. Por eso es importante entonces abordar no solo este tema, servicios amigables no se cierra solo al tema de salud sexual y reproductiva, pero sí es un tema principal e importante. Muy bien. ¿Y qué tal si aprovechamos este espacio para que conozcamos a Simón, uno de nuestros adolescentes, que nos quiso contar su percepción sobre salud sexual y reproductiva? Lo que entiendo por sexualidad es las relaciones con amigos o parejas y también sobre las relaciones sexuales. Yo consulto más que todo a mi mamá y a mis profesores. Cuando hablo con ellos, algunos son más que todo, hablan muy por encima, o sea, muy básico, pero con mi familia hablamos más fluido, o sea, podemos hablar más fácil. Yo sabía de tener las asesorías en centros de salud, pero no lo veía tan necesario, bueno, para mí, porque tenía una buena base con mi mamá. Lo que yo quisiera saber en los centros de salud o EPS sería cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual, también sobre cómo llevar mi adolescencia y también cómo llevar una vida más sana. Yo porque creo que los jóvenes no vienen a las EPS o a los centros de salud porque se sienten avergonzados, no sienten confianza y sienten que le van a decir a los papás o que alguna persona le va a decir a los papás y eso. Bueno, en mi opinión, para mejorar la atención en los centros de salud para los jóvenes sería más que todo la confianza con los profesionales, también no meter los ideales de los profesionales y de las personas en la consulta y una buena química entre los dos. Para ustedes chicos, para que se arriesguen y vayan a los centros de salud, los van a poder ayudar mucho y si sienten algo que no les gusta, pueden decirlo y solo diré que vayan. La adolescencia y la juventud han sido entendidas como etapas de la vida en las cuales se enfrentan a retos. ¿Cuáles podríamos decir que son esos retos a los cuales se enfrentan estos jóvenes y adolescentes? Listo. A mí me gusta a veces para hablar de la adolescencia, en especial y de la juventud, empezar por hacer como un recuento histórico de lo que significa este curso de vida. Porque no siempre ha existido la adolescencia en la historia de la humanidad. O sea, como concepto o como época es algo que reconocemos hace poco. Podemos hacer un poco de memoria, digamos en la época de los abuelos, de los bisabuelos, de la infancia inmediatamente se pasaba a la adultez. Es decir, el niño llegaba, estudiaba hasta quinto, o en el caso de mi abuelo fue así, estudió hasta quinto de primaria y luego de ello ingresó al mercado laboral. Y en corto tiempo ya estaba casado con mi abuela, que él tenía en ese entonces 20 años y ella tenía 14 años, y de allí formaron su familia. Entonces ahí no hay adolescencia, o sea, no es como una etapa transitoria entre la infancia y la adultez, que son donde entra adolescencia y juventud, sino que se pasaba de una, más allá que marcado por lo biológico. Y hay estudios pues, que revelan que muy en relación a la economía o al trabajo, pues aparece la necesidad de cualificar a las personas que van a ejercer ciertos trabajos. Es decir, mientras la educación se incrementa,
la necesidad de fortalecer ciertas áreas en educación para finalmente trabajar, la adolescencia empieza a surgir. Entonces, las competencias básicas que se adquirían en la infancia, hasta quinto de primaria, las otras que están en el ciclo complementario, o sea, hasta llegar al bachillerato, y ahora con la formación en educación superior, que preparan para el trabajo, son las que dan origen a la adolescencia. ¿Qué pasa en esta transición? Entonces, en esta transición, ahora las personas se tienen que empezar a hacer otras preguntas que no se hacían antes. Por ejemplo, ¿qué pasa con ese cuerpo que se transforma? Y cómo ese niño que no tenía que lidiar, niño o niña, que no tenía que lidiar con esos cambios y que ahora tiene una representación fuerte en las instituciones educativas, bueno, tiene que enfrentarlos. Su primera menstruación, le empieza a salir la barba, le cambia la voz, entonces le sale lo que llamamos los pollos, o entre otras cosas, ¿sí? Ese cuerpo de niño que no tenía que enfrentar eso, hay un duelo que generar alrededor de él, de ese cambio. El segundo tiene que ver con los padres de infancia, es decir, para los niños los papás, los padres terminan siendo una figura idealizada, son como unos héroes. ¿Sí? Ellos llegan, los adoran, los quieren mucho, van por ese camino, repiten sus acciones, hablan como ellos, adquieren los gestos, digamos en ese intercambio que se da entre ambos. Pero cuando se llega en especial a la adolescencia, ya con el pensamiento formal, o sea, con la maduración del sistema cognitivo, el niño puede empezar a hacer unas comparaciones y decir, este señor que es diferente a mi papá, tiene unas características diferentes a este que es mi papá, y a él le permiten ciertas cosas que a mí no, y a establecer unos sistemas más complejos de comparación. A partir de eso, se da cuenta que su papá también se equivoca, que también es un ser humano, que también tiene la injusticia, o que también se enoja, y debe ir quebrando, o de alguna manera elaborando unos duelos frente a ese lugar que ocupaba el otro, para finalmente él terminar ocupando un lugar, y ahí lo conectamos con el tercer punto, y es el duelo por el rol. Porque es que uno a un niño no le exige que sepa qué va a hacer en la vida. Uno a un niño no le pregunta, bueno, le preguntan pero jugando, ¿cierto? Pero es que usted tiene que cualificarse, ¿usted qué va a hacer? ¿Psicólogo, médico, enfermera, bombero? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cómo va a conseguir el sustento? Entonces, imagínense en ese tránsito, póngale 13, 14 años, 15, donde apenas está pasando el juego, el cuerpo pasa, los padres ya no son los mismos, pero tengo que decir qué voy a hacer el resto de mi vida. Aparece una angustia grande. También hay una presión social. Ay, claro, grandísima. Ahí la pregunta por el otro. Entonces, y es que ya me está gustando una persona, entonces le preguntan, entonces la novia o el novio, la pareja, y con quién vas a compartir, qué cosas vas a vivir. Digamos, es un momento de mucha confusión que ellos están viviendo. Cuando empezamos a hacer la lectura, desde ahí, desde cómo a nivel social, cómo el trabajo, las dinámicas económicas le exigen al adolescente algo, y cómo dentro de esas exigencias él tiene que elaborar unos duelos, podemos empezar a entender un marco de referencia diferente, un marco de referencia diferente. Es decir, el adolescente está llegando a nuestro espacio cargando un montón de cosas de sí mismo y de su entorno que no sabe cómo resolver. Nosotros nos ubicamos en el lugar de decirle cómo, o nos ubicamos en el lugar de acompañarlo, escucharlo y entender eso que le está sucediendo para que lo pueda tramitar, para que lo pueda transitar. Y en especial, en materia de salud sexual y reproductiva, cuando hablamos de sexualidad, ya hay teorías que nos hablan, la de Eusebio Rubio, de entender la sexualidad más allá que un acto genital. ¿Cierto? Entender la sexualidad como un todo, él lo nombra como en la teoría de los holones, donde nombra 4 elementos que tiene la sexualidad básicamente. El primero, a través de la sexualidad nos podemos reproducir o no, digamos que ese es más entendible, es más fácil, más común, y pues hacerlo o no, con quién, de qué manera, cada cuánto, si usa un método anticonceptivo o no, qué tipo de método, entre otras preguntas. El segundo componente tiene que ver con la identidad o con el género. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿De qué manera me comporto? ¿Cuál es mi orientación sexual? ¿Qué me gusta? Y esos ejercicios los estamos haciendo en la cotidianidad, ¿cierto?
Es decir, cada uno cuando decide ponerse una prenda de vestir está haciendo un ejercicio de su sexualidad porque está nombrando y presentando algo frente al otro de lo que es, desde esta teoría. El tercer componente tendría que ver con las relaciones interpersonales, con la vinculación afectiva, es decir, a través de la sexualidad nos vinculamos con el otro y hay un montón de cualidades o características o formas en las cuales nos vinculamos con otro. Desde la rabia, desde el afecto, desde la lástima, desde el miedo, hay un montón de formas y en ese intercambio también con el otro nos encontramos a nosotros. La sexualidad también es un acto de amor. Y finalmente, el cuarto componente es el erotismo, porque a través de la sexualidad también podemos encontrar placer. Bueno, Daniel, en ese orden de ideas, con todo lo que nos estás contando de este curso de vida, especialmente pues en la adolescencia, ¿crees que el embarazo en adolescente es un riesgo que tienen los jóvenes constantemente? ¿Y cuáles serían las consecuencias o cómo podemos prevenir este tipo de embarazos sabiendo que tenemos una situación especial en el país y en Antioquia también? Entiendo. Sí, lo podemos considerar como un riesgo y voy a retomar un poquito también de otros aspectos de orden biológico que suceden en la adolescencia y es que aparece el despertar hormonal. Eso no estaba en la infancia o no de esa manera. Entonces aparece el interés por la vinculación con el otro, pero también por hacer un ejercicio del acto, ¿sí? Digamos que biológicamente hay un impulso y especial en este curso de vida. O sea, si los adultos identificamos nuestro deseo sexual, en la adolescencia sí que está, digamos, en mayor presencia, con mayor pregunta y con todas estas preguntas que tienen que ver con sí mismo. Ahora, esto no sucede sin unas consecuencias o sin unos riesgos grandes. Porque, como lo nombramos también ahorita, si bien vimos que la adolescencia aparece como parte de un momento histórico en la humanidad donde las personas se cualifican, un embarazo en ese curso de vida en especial puede troncar o dificultar ese desarrollo. Y lo que vemos actualmente es un adolescente en un embarazo tiene mayor dificultad para terminar o acceder al sistema educativo, es decir, para terminar sus estudios de bachillerato o superiores, y mientras menos posibilidades o acceso tenga al estudio, tiene menores posibilidades de acceder al mercado laboral o acceder al mercado laboral con una cualificación o con un dinero específico que le permita mejorar algunos elementos de su calidad de vida. Lo que influye en unos ingresos más bajos para esa persona, lo que establece finalmente una relación más dependiente con posiblemente el padre o con sus familias. Es decir, parece simple como a primera vista, pero cuando vemos que ese proyecto que el adolescente puede establecer tiene una transformación tan grande a partir de un proceso de gestación, vemos que aparece un riesgo especial para el adolescente. Un adolescente en embarazo tiene menor probabilidad de terminar sus estudios que uno grande y pues, ya vemos todas las consecuencias. Y en el área clínica, a nivel biológico, también hay unos elementos que yo creo que Liliana nos podría complementar muy bien. Claro que sí. Entonces, cuando hablamos del embarazo adolescente con relación a las complicaciones que puede traer en la salud materna o en la salud del feto del recién nacido, dice la literatura que es una de las principales causas de morbimortalidad en adolescentes y jóvenes. Dice también que una menor de 16 años en embarazo tiene más riesgo de enfermar o de morir que una mujer mayor de 20 años. Y dentro de las principales complicaciones que el embarazo genera en un adolescente, podemos hablar de la anemia, de las enfermedades hipertensivas, de las infecciones y puede llegar hasta la muerte, ¿cierto? Y con respecto al feto, al recién nacido, nos podemos encontrar entonces nacimientos pretérminos, bajo peso al nacer, retardo en el crecimiento intrauterino, lo que trae entonces problemas en el desarrollo de ese recién nacido. Entonces, sumado a lo que dice Daniel, desde la parte biológica, los riesgos también son muy altos cuando se presenta un embarazo en adolescentes. Bueno, ya vimos entonces las consecuencias de un embarazo en la adolescencia, en este curso de vida, ¿cierto? Ahorita entonces, ¿qué hacemos para prevenir ese embarazo en adolescente? ¿Cómo sería entonces hacer todo el acompañamiento a la planificación familiar?
Bueno, entonces ahí es importante pues hablar de planificación familiar porque es finalmente uno de los pilares fundamentales para poder incidir en la reducción del embarazo adolescente. Si les brindamos entonces información sobre anticoncepción y además de eso acompañamos con una adecuada educación sexual, los beneficios van a ser mayores que los riesgos. Y ahí es importante entonces reforzar y recordarles que dentro de la resolución 3280 se encuentra todo el tema de la asesoría en planificación familiar, como un acompañamiento, lo decía Daniel ahorita, no es de pararnos a decir qué es lo que hay que hacer, sino acompañar a este joven, este adolescente en la toma de esas decisiones, y eso es brindarle autonomía y responsabilidad frente a este tema. Vamos en este momento a ver un videito corto acerca de los métodos anticonceptivos disponibles. Hola, soy Luis de Servicios Amigables de la Secretaría de Salud y quiero enseñarte acerca de los métodos anticonceptivos. Imagínate que los métodos de planificación son gratis y hay unos profesionales muy buenos que te van a ayudar a elegir el método que más te convenga. Los métodos anticonceptivos pueden ser medicamentos, dispositivos o intervenciones quirúrgicas que se usan para prevenir el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Recuerda que todos somos diferentes, por lo tanto, ningún método anticonceptivo es el mejor. Los métodos anticonceptivos se clasifican en hormonales, como las pastillas anticonceptivas, las inyecciones y los implantes subdérmicos; de barrera, como el preservativo femenino, masculino y la T de cobre; y por último, tenemos los métodos quirúrgicos o definitivos, como son la ligadura de trompas o tubectomía para las mujeres y la vasectomía para los hombres. Ningún método es 100% seguro, por lo que te sugerimos usar siempre el preservativo. Es muy importante que sepas que si quieres empezar a planificar con algún método anticonceptivo, puedes consultar en cualquier centro de salud. Tienes derecho a decidir sobre tu vida sexual y reproductiva, sin ningún tipo de discriminación, presión ni violencia. Unidos por la vida y los derechos sexuales y reproductivos en Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. ¿Sabías que existe el preservativo femenino y masculino? En este video conocerás cuáles son los tipos de preservativos y cómo se usan. El preservativo tiene una efectividad del 95%, un método anticonceptivo y de barrera para la prevención de las infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, la clamidia, la sífilis, el herpes genital, el VIH-Sida, el virus del papiloma humano y la hepatitis B y C. Conozcamos ahora el preservativo femenino. Es una funda transparente de nitrilo, con 2 anillos flexibles en ambos extremos, uno en el interior que permite la colocación dentro de la vagina y el otro de un diámetro más grande que permanecerá en el exterior de la vagina cubriendo los genitales externos de la mujer. ¿Cómo se debe usar correctamente el condón femenino? Primero, sacar el preservativo de la envoltura que lo contiene. Segundo, el preservativo tiene un anillo con un diámetro más grande, el cual debe ponerse en la parte externa de la vagina. Tercero, posteriormente, el otro anillo, que es más pequeño, presionarlo con el dedo introduciéndose al interior de la vagina hasta donde más se alcance. Cuarto, cuando se retire, envolverlo en una servilleta o papel higiénico. Quinto, botarlo en un recipiente de basura. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes durante todo el acto sexual? Primero, use el preservativo durante todo el acto sexual. Segundo, puede insertarse desde el principio de la relación, incluso hasta 8 horas antes, puesto que no necesita que el pene esté erecto para su colocación. Tercero, permite mantener relaciones en cualquier posición sin que se produzcan roturas o deslizamientos. Cuarto, se puede usar con lubricantes a base de agua o de aceite. Conozcamos el preservativo masculino. Es una funda que cubre el pene. Generalmente están hechos de látex, aunque a veces los producen de un material sintético poliuretano para los casos de alergia al látex. ¿Cómo se debe usar correctamente el condón masculino? Primero, se debe poner en la punta del pene erecto. Segundo,
Presione la punta del condón y comience a estirarlo hasta cubrir la mayor cantidad de superficie del pene. Tercero, después de la eyaculación, debe ser retirado lentamente sin ir a derramar el semen. Cuarto, envolver el condón en una servilleta de papel higiénico o botarlo en un recipiente de basura. Quinto, si por algún motivo siente o visualiza que el condón se rompe, debe cambiarse de forma inmediata. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes durante todo el acto sexual? Primero, siempre usar un nuevo condón. Segundo, comprobar la fecha de vencimiento. Tercero, comprobar que estén en buen estado y que estén homologados. Cuarto, comprarlos en lugares confiables. Quinto, seguir adecuadamente los pasos para una correcta utilización. Y por último, para los dos tipos de preservativos. Protegerlos de la luz, calor, humedad y guardarlos en lugares frescos y secos. Recuerda que el uso adecuado de los preservativos favorece el cuidado y el bienestar personal y de los demás. Si tienes inquietudes, acércate a tu prestador de salud para conocer un poco más del tema. Unidos. Gobernación de Antioquia. Bueno, ahora vimos los métodos anticonceptivos que hay al alcance y es importante mencionar que la anticoncepción es una de las piezas fundamentales, pero es una de ellas. Es decir, el embarazo como fenómeno multicausal es necesario abordarlo desde diferentes perspectivas, desde diferentes áreas que todas intervienen en el sujeto o en la persona. Actualmente desde la gobernación se tiene la estrategia, y desde lineamientos internacionales se tiene la estrategia de los servicios de salud amigables. Es una estrategia que busca que tanto los padres, los cuidadores y en especial el personal de salud adecúe la forma en que nos estamos acercando y la forma en que estamos prestando los servicios hacia los adolescentes para hacerlos atractivos. Porque también sabemos que históricamente, si nosotros no leemos todo este marco que tenemos de referencia, a la hora de abordar al adolescente, o si esperamos que esté llegando al centro de salud por demanda espontánea, estamos perdiendo una oportunidad en el cuidado y en el acompañamiento hacia ellos. También es bueno nombrar que esa estrategia nos permite desde, como lo decía, multidimensional, es decir, nos podemos articular con diferentes áreas, no solamente de salud, sino que también hablamos con educación, también hablamos con deportes, hablamos con cultura, porque cada uno de esos puntos va a tener una influencia dentro del desarrollo de este adolescente y en el proceso o en la elaboración de un proyecto de vida que finalmente va a ayudar enormemente a que tome una decisión diferente a la paternidad a la maternidad o que tome una decisión acerca del cuidado de sí mismo. Bueno, continuamos con nuestro excelente conversatorio que hemos podido construir hasta el momento y los invitamos a que diligencien el link de asistencia que tenemos en el chat y igualmente los invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción. Allí es muy importante para nosotros poder conocer su opinión para seguir mejorando. Liliana, hoy vamos entonces a continuar en este momento con otra pregunta y esta pregunta tiene que ver con el personal de salud. ¿Tú qué crees que cuál es el perfil que se necesita para atender a los jóvenes y adolescentes en un servicio de salud? Bueno, con respecto al tema de los profesionales involucrados en la atención de los adolescentes y de jóvenes, hay que tener en cuenta que el marco de nuestras operaciones, pues, en nuestro desarrollo de actividades con esta población es la resolución 3280 de 2018 y en ella se establece específicamente que para la atención de esta población los profesionales indicados, entonces aparece profesional en medicina, dice medicina general o medicina familiar. Hace parte también de esta atención la enfermera y el odontólogo, teniendo en cuenta entonces que al momento de hacer la consulta vamos a identificar unos factores de riesgo, ahí se sumarían entonces otros profesionales como el nutricionista, como en la parte de salud mental el psicólogo y otros profesionales que se requirieran de acuerdo con lo identificado durante las consultas. Recordar entonces que la 3280 nos habla de lo mínimo, pero que las instituciones pueden tener plus y ahorita entonces ampliaremos eso como es de la oferta de los servicios amigables.
Considero también que una parte de las herramientas que podemos brindar a estos profesionales que hacen estas atenciones es el tema de apoyarlos, acompañarlos en el desarrollo de unas habilidades o unas competencias básicas en salud, hablando específicamente de 3 ámbitos en los cuales deberían desarrollar esas competencias. El primer ámbito habla de tener competencias básicas en el tema de salud, en el tema del desarrollo del adolescente y de la comunicación eficaz que hay que tener con ellos al momento de la atención. Otro punto importante en el desarrollo de competencias es que conozcan las leyes, las políticas y las normas de calidad que hay para la atención de la población, desde infancia, adolescencia, juventud. Y por último, también es muy importante que conozcan el manejo ya directamente de afecciones de la población adolescente y juventud para poder intervenirlos durante estas atenciones. Importante también que sea una persona que le guste este trabajo con esta población y que ahorita lo vimos en el video que Simón nos contaba qué quería él o cómo se imaginaba él esos servicios y unas características de los profesionales. Entonces hablaba de que le pudiera brindar esa confianza, ¿cierto? Que pudiera hacer una conversación fluida, confidencialidad, porque parte del temor de ellos acercarse a nosotros como profesionales es el tema de que le contemos lo que ellos nos dijeron a sus padres o a otros adultos. Daniel, ayúdame ahí con otras características que consideres importantes en los profesionales. Perfecto. Aquí escuchándote pensaba, ahí yo creo que va a haber un principio básico que sostengamos con los adolescentes y es entenderlos como sujetos de derecho. Cuando entendemos que un adolescente es sujeto de derecho, establecemos de entrada una relación de respeto con el otro. ¿A qué viene? Entonces, ¿de qué manera lo escucho? ¿De qué manera lo acompaño en eso? ¿De qué manera empatizo en relación a lo que sé que está atravesando en ese momento de la vida? ¿Cómo no divulgo su información privada, ni a su familia, ni a nadie dentro del sistema de salud? Y también cómo trabajamos con todas las personas que intervienen en el proceso de una atención de jóvenes, es decir, desde que está en la puerta de ingreso, pasa por admisiones, para que no presente estas dificultades al llegar. También desde los profesionales pensarse en ese sistema de creencias, yo creo. Es decir, ¿desde dónde me paro? Desde lo que yo pienso que es correcto para el otro, desde lo que mi clero establece que es lo que debe ser, o desde lo que me dice la norma. Porque implícitamente a los adolescentes todo el tiempo les estamos diciendo qué tienen que hacer. Vaya, estudie, vaya, trabaje. ¿Usted cómo va a resolver esto? ¿Pero por qué se sienta así? Pero vea, corte el pelo, vea esos ojos, vea esa mirada. ¿Sí? Es como común que establezcamos esto y precisamente dándole el giro como a lo que hablamos ahorita, también el padre o el cuidador pasa en una especie de adolescencia ahí, porque también está perdiendo un hijo, está perdiendo ese niño que le copiaba al pie de la letra cada una de las cosas que decían, ese niño que salía con él en la bicicleta pero que ya no, ese ya no es el mismo, porque ese ya está desarrollando una autonomía que finalmente es lo que permitirá que tome las decisiones acertadas frente al cuidado de sí mismo. Dani, y aprovechar para motivar pues a todo el personal de salud, a todos los profesionales que atienden a esta población, desde el auxiliar de enfermería, el médico, la enfermera y otras profesiones. Hay que seguir formándonos, ¿cierto? A la formación continua. Desde la gobernación hemos trabajado el último año fuertemente con asistencias técnicas en cuanto a la atención de esta población. Hemos hablado de la resolución, específicamente en esta ruta de adolescencia y juventud. Hemos trabajado también sobre la gestión de riesgo de prevención del embarazo, pero es importante que se incluyan dentro de sus procesos de inducción y reinducción al personal el tema de la adolescencia también, para poder llegar a un abordaje integral de nuestros chicos y nuestras chicas. Bueno, conociendo las habilidades, los perfiles que tiene nuestro personal de salud, ¿ustedes qué creen que cuáles son las barreras que pueden tener los adolescentes y jóvenes
frente al acceso al servicio de salud. Y además, también hablemos de los retos, cuáles son los retos también que tiene el personal de salud para enfrentarse a una conversación, a una atención diferencial o integral de adolescentes y jóvenes. Yo creo que es importante darle pues como respuesta a estas dos preguntas de lo que venimos también conversando y que podamos socializar también con todas las personas que nos están acompañando en este momento. En cuanto a las barreras, pueden haber barreras pues como desde muchos ámbitos, pensándonos desde muchos ámbitos, se encuentran barreras para que sea realmente, para que esos jóvenes y esos adolescentes puedan acceder a los servicios. Hablar de pronto, nombrar algunas barreras, por ejemplo, socioculturales, que intervienen con ese acceso directo. Una que podría yo hablar en un ejemplo sería, por ejemplo, ese sentimiento o esa percepción que el adolescente tiene sobre el tema de la salud, ¿cierto? Y que esa invulnerabilidad con la que él se siente, yo no me enfermo, yo no me muero, yo para qué voy a ir al médico si yo estoy sano, ¿cierto? Eso tiene que ver entonces con esa parte puede dificultar el acceso. Otra parte es, por ejemplo, esa percepción de los padres. A veces cuando estamos refiriéndonos al tema de salud sexual y reproductiva, para algunos padres, para algunos adultos, consideran que hablarles a los chicos de estos temas entonces es promover el inicio temprano de las relaciones sexuales. Entonces les asusta y por eso es mejor que no lo toque ni en la casa ni en el colegio, ¿cierto? Y a los colegios a veces les dicen, no nos gusta que traten esos temas, ¿cierto? Los mitos, las creencias, eso tiene que ver mucho con respecto al acceso por parte de los jóvenes, adolescentes y sus familias, pero en el sector salud también tenemos entonces muchas barreras en cuanto a la prestación de los servicios y ahí hablamos de la poca flexibilidad de los horarios de atención. Entonces, no, es que en esta institución el joven se atiende de 8 a 10 de la mañana, si no le sirve, pues ese es el horario que tenemos. Y entonces pensándonos, bueno, y los jóvenes de este municipio, sus clases son de 7 de la mañana a 1 de la tarde, entonces pues de 8 a 10, ¿quién va a asistir? Pensarnos también un poco en todo ese tema de trámites. Es que para pedir la cita, entonces telefónico y lastimosamente no nos funciona, no contestamos el teléfono. Tiene que madrugar a coger el ficho, eso no debería pasar, pero eso pasa. Los trámites, vaya aquí, espere, haga la fila, todo ese tema de trámites son barreras de acceso. La fragmentación de los servicios, yo le atiendo aquí una partecita de sus dudas, pero esa duda puntual sobre la masturbación, yo no la puedo atender, te va a mandar a la psicóloga, ¿cierto? Ese tipo de cosas se han convertido en barreras para el acceso de los adolescentes y de los jóvenes a nuestros servicios de salud. Dani, desde tu perfil, desde tu rol, ¿qué otras barreras podrías aportarnos identificadas? Sí, aquí escuchándote podríamos también recordar la de cuando ingresan a los hospitales, generalmente la puerta de entrada es el vigilante y le dice a los adolescentes, usted no puede ingresar sin un padre de familia o para dónde va o a qué. En el mejor de los casos le pregunta eso. En otros casos de entrada le está diciendo que no puede ir y que está muy chiquito para tomar esas decisiones, porque ese tipo de experiencias hemos encontrado. Barreras de tipo geográfico. Hay una gran parte de la población que vive en el área rural y pues, geográfico, tanto económico. O sea, yo creo que ahí confluyen varias. Primero, pues que tenga el permiso de sus padres o cómo va a hacer para volarse. O, pues, si todos los días llega al colegio de la una, pues a qué hora va a ir al centro de salud y qué preguntas va a generar en su familia que no está de acuerdo con que tome una decisión autónoma sobre su cuerpo. Es que eso es muy, muy particular como lo leemos a veces. Segundo, que tenga para los pasajes o para desplazarse. Y allí es donde vamos conversando un poco con los retos. Es necesario que los servicios nos vamos acercando a la ruralidad mucho más. Hay muchos esfuerzos que se han hecho. La normatividad cada vez apunta más hacia estas intervenciones que lleguen a donde está la persona y no la persona que tenga que llegar a los centros de salud. Ahorita lo nombramos, pero vale la pena volver a enfatizar el sistema de creencias del personal, ¿sí? Que vuelve a vulnerar el marco de sus derechos. Si tiene 14 años y decide decide que quiere empezar su vida sexual y arrancar con un método anticonceptivo, tiene pleno derecho de hacerlo. O sea, lo puede hacer. Pero lo que encontramos también como barrera es que dicen, no, es que usted no puede, es que
está muy chiquito, o deberías de abstenerte, o ponlo después, o hazlo después, ¿sí? Como qué es lo hasta qué punto de respeto llegamos con el otro y hasta dónde creemos que tenemos el conocimiento y la potestad de decidir acerca de lo que el otro necesita. Yo creo que eso lo podría resumir allí como las principales barreras. Bueno, esta conversación se vuelve muy interesante alrededor de las reflexiones que podemos dejar, ¿cierto? Todas esas preguntas que también se pueden desarrollar a través del conversatorio y que además la pueden dejar en nuestro chat, que nuestros profesionales van a responder en la medida pues, de lo posible, y que también podamos generar a partir de esas preguntas también unas intervenciones y unas correcciones también, porque son los retos no solamente son del personal de salud, sino también de las instituciones, de los municipios y de los entes territoriales, en este caso, que tienen una gran responsabilidad, ¿cierto? Vamos entonces a hablar un poquito de esos retos que también asumen y que también los identifican el personal de salud, y que lo van a ver en este video a continuación. Bueno, los principales retos de trabajar con adolescentes y jóvenes es que muchas veces vienen acompañados de sus padres y por ende no pueden expresarse como lo harían si están solos. Aparte de esto, en muchas ocasiones la orientación sexual no está muy bien definida, o por falta de conocimiento creen que los métodos anticonceptivos diferentes al condón los van a proteger de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, que pasa mucho con las maternas, las cuales cuando ya están embarazadas creen que no necesitan el uso del condón porque ya no se van a infectar. Nosotros como personal de la salud lo que podemos hacer es romper el hielo un poco hablando sobre la intimidad del paciente y también mostrándonos como de una forma más cálida ante ellos, explicándole que nosotros también somos humanos y que también en algún momento desconocíamos ciertas cosas que ellos hoy en día desconocen. Bueno, y por último, les debo recordar que hablando del inconveniente que hablamos previamente, todos los jóvenes y adolescentes pueden asistir a su centro de salud más cercano y pedir una consulta de planificación familiar, y no deben estar acompañados, no requieren el acompañamiento de un adulto o de la persona responsable, simplemente es acudir y pedir una cita de planificación familiar, ya que esto es un deber y un derecho que debemos cumplir. Los principales retos que tenemos para atender la población adolescente y niños en el programa de atención de pacientes con VIH es principalmente es romper el hielo que existe entre el médico y el adolescente. La empatía, buscar la empatía que tenemos para hablar con temas muy específicos con respecto a la sexualidad, con respecto a la planificación familiar, con respecto pues, a sus conductas sexuales. Yo creo que es el principal reto que tenemos. Al romper ese hielo, yo creo que la consulta es un poco más fluida. Las competencias que debe tener el personal de salud para atender a la población diferencial de adolescentes y niños es principalmente romper el hielo y la diferencia que percibe el adolescente con respecto a nosotros. Ellos siempre nos van a ver a nosotros como una persona muy adulta. Entonces, ser empáticos, hablar como su mismo lenguaje, de pronto hablar de sus gustos y de pronto de vez en cuando utilizar algún tipo de jerga o algo que ellos puedan notar como familiar. Yo creo que es una de las principales competencias que podríamos tener para que el adolescente se sienta bien a gusto en la consulta. Yo creo que los adolescentes no consultan mucho en los centros de salud porque son espacios que no son propicios para ellos, es decir, no se ven agradables, no están pues como hechos de alguna forma para ellos, y los adolescentes pues tienen como un bloqueo, por así decirlo, con espacios que no sean placenteros, con el displacer. También creo que los adolescentes tienen una percepción del riesgo muy baja, entonces eso también hace como que sientan que no deben consultar un servicio de salud porque pues simplemente no es necesario. Desde mi rol creo que una de las principales dificultades que se tienen en los centros de salud de pues, los municipios que acompaño son primero la adaptación del lugar donde se atienden los jóvenes, que tengan una entrada extra
que pues no haga que todo el mundo que está en el hospital pues conozca que ellos van a ir a ese servicio, entonces eso pues aportaría como a la confidencialidad. Segundo, también creo que el personal pues de salud debe estar capacitado para pues tener como cierto enlace o empatía con ellos, ya que pues la humanización y la confianza para que le cuenten al personal de salud es súper fundamental. Finalmente, creo que también es muy importante tener en cuenta pues como que los suministros de anticoncepción en los municipios e incluso en Colombia han disminuido y no se cuentan con ellos. Entonces, teniendo en cuenta que una de las principales consultas de los jóvenes es la anticoncepción, es muy importante que verifiquemos cómo podemos brindarles eso a ellos. Lo que buscamos con identificar o al identificar estos retos y estas barreras de acceso que tienen los adolescentes es que podamos pues, de manera colectiva dar unas soluciones, podamos trabajar hacia allá. La estrategia de servicios amigables vale la pena volver a nombrar porque nos organiza en 5 componentes, qué es lo que debemos hacer en relación al acercamiento de estos equipos de salud a los adolescentes. Es decir, lo primero que nos dice es, bueno, vamos a mirar en acceso geográfico, que sean lugares visibles, que no tengan dificultades con el pago, que puedan acceder. Digamos, el primer componente tiene que ver con ese acceso. El segundo tiene que ver con las barreras de los profesionales, lo que hablamos ahora, como recogiendo también un poco cuáles son esos sistemas de creencias o qué les permitimos o qué les facilitamos. Lo tercero, con los trámites administrativos y de gestión, que no tengan dificultades para poder llegar, y sabemos que hay muchos desde las IPS, desde dónde están ubicados o desde admisiones que no puede tener esta cita, algunos de los que nombraba ahorita Liliana. El cuarto componente tiene que ver con que los jóvenes tengan una gama de servicios suficiente para lo que les está ocurriendo en ese curso de vida, que ahorita eso le va a dar la apertura a la normatividad 3280, donde están descritas las atenciones individuales, que profundizaremos ahorita. Y finalmente, y lo más importante, la participación juvenil dentro de la creación de los servicios de salud, porque ellos nos dicen en qué estamos fallando. Entonces, o sea, el sentido de nombrar las barreras y el sentido de identificar los retos es que pues, se puede hacer algo desde los municipios, desde quienes nos están escuchando acá. Y quizá el primer camino que pueden hacer es siéntense con los adolescentes y pregúntenle cómo les está yendo, si están encontrando lo que necesitan dentro del sistema, qué los motiva o qué los está dificultando para acceder. Todo esto en el marco de los servicios amigables se puede acompañar y los podemos acompañar desde la gobernación. Bueno, muy bien. Durante el conversatorio hemos hablado o mencionado mucho la 3280, pero contemos qué es eso de la 3280 para que las personas que nos están viendo en este momento pues los podamos enrutar bien acerca de la resolución de la cual hemos hablado durante todo este conversatorio. Bueno, la resolución 3280 de 2018 es una resolución que adopta los lineamientos técnicos y operativos de las rutas de atención integral, de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta de atención integral materno-perinatal. El ministerio la expide en el 2018 y es como una forma de decirnos al sector salud y a los otros sectores involucrados, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nacen directamente desde la PAIS o la Política de Atención Integral en Salud, que después se materializa en el MAITE, que es el Modelo de Atención Integral Territorial, y finalmente entonces sale la resolución donde nos habla, vamos a trabajar con 2 rutas principalmente de forma inicial, que es la de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta de atención materno-perinatal. Bueno, Liliana, ¿y qué hay de esas rutas? O sea, ¿cuáles son esas rutas? Bueno, cuando nos hablan entonces ya de las rutas integrales de atención en salud, lo que nos da el ministerio es una herramienta de obligatorio cumplimiento para las EAPBs, las IPS, las entidades territoriales y demás instituciones que confluyen en este tema de la atención en salud, y son de obligatorio cumplimiento por parte de todos, y lo que nos habla es de las condiciones necesarias para la atención integral de la población. Entonces nos da el paso a paso de lo que tenemos que hacer.
Ahí entonces estas RIAs, hablamos específicamente de la promoción y mantenimiento de la salud, nos definen entonces unas intervenciones individuales, unas intervenciones colectivas y unas intervenciones poblacionales. Entonces a cada actor le define sus responsabilidades y lo que tiene que ejercer, ¿cierto? Lo que tiene que aplicar. ¿Cómo se complementan esas acciones? ¿En qué momento vamos a confluir todos en un mismo trabajo? Y la define o la separa por unos grupos, unos cursos de vida, y ahí nos habla entonces de la primera infancia, de adolescencia y juventud, que es nuestro centro de atención el día de hoy, la adultez y la vejez. Entonces nos define claramente, así como su nombre lo dice, ruta, es la hoja de ruta que tenemos nosotros en salud para actuar y poder garantizar una atención integral a la población. Bueno, pero sería muy interesante que pudiéramos contarle a todas las personas que nos están viendo en este momento cuáles serían las intervenciones individuales que nos plantea la 3280. Bueno, con respecto a esa pregunta de las intervenciones individuales, quiero aclarar entonces que las intervenciones individuales están a cargo del aseguramiento, es decir, de las entidades administradoras de planes de beneficio, y que esas actividades individuales las prestan entonces las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿cierto? Y en cuanto a eso, pues los invito también a consultar la resolución 3280 en esos capítulos específicos donde habla por cursos de vida y donde nos define una a una las actividades a hacer. De entre esas actividades individuales se enmarcan en 4 momentos principales. Hablamos entonces de valorar integralmente a la persona que estoy atendiendo, hacer las actividades de protección específica, de detección temprana y toda la parte de educación para la salud. Bueno, cuando hablamos entonces de valorar integralmente, hace referencia entonces a esa atención médica, a esa atención de enfermería, a esa atención de odontología. En esa atención tenemos que hacer como la valoración de diferentes sistemas, empezando entonces por la valoración del desarrollo. Vamos a nombrar algunas, son 11 tipos de valoraciones que hacemos durante la consulta, y para esas valoraciones además utilizamos unos instrumentos que la misma resolución ha definido, nos ha dicho hay que aplicar este instrumento para valorar la salud mental, ¿cierto? Entonces hay que valorar entonces el crecimiento y el desarrollo. Tenemos que hacer valoración de la salud auditiva, de la salud visual, de la salud mental, de la salud sexual y reproductiva. Valorar esa dinámica familiar, cómo son esas relaciones con su familia, con sus redes de apoyo. Tenemos que valorar también el contexto social, identificar y gestionar entonces esos riesgos en salud. Cuando nos vamos entonces ya a la parte de detección temprana, hay unas actividades específicas o unos tamizajes que establece la resolución que debemos garantizar a esta población, y es, por ejemplo, las pruebas rápidas para la detección de infecciones de transmisión sexual. Y tenemos entonces en adolescencia que aplicar tamizajes para VIH y para sífilis. Dice la norma, identifique si existe el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Tiene relaciones sexuales sin protección. El adolescente, usted identifica en esa consulta que efectivamente tiene el riesgo del adolescente, entonces tenemos que hacer el tamizaje con pruebas rápidas para detección de VIH y sífilis. Asimismo, en las niñas tenemos que hacer tamizaje para anemia. Se dice que se debe hacer una vez entre los 10 y los 13 años y otra vez entre los 14 y los 17 años, tamizaje para anemia. Y prueba de embarazo en caso de que identifiquemos sospecha de que esa adolescente o esa joven tiene algún retraso o una sospecha de un embarazo. Con respecto a las acciones de protección específica, entonces estamos hablando ahí de la atención en salud para la asesoría o el control en planificación familiar. Ahí entra como esa consulta de planificación familiar, el suministro de los métodos anticonceptivos, que también dentro del plan básico de salud están definidos una alta gama de métodos anticonceptivos, y aquí resaltar la importancia de que en este grupo de edad es importante ofrecer el tema de métodos de larga duración. Con respecto a la salud oral, entonces actividades de protección específica es la aplicación de flúor, la profilaxis, el control de placa, los sellantes y el detartraje. Esos 2 últimos
son a demanda, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad que identifiquemos. Y por último, pues sin ser menos importante, el tema de vacunación en esta población. Entonces tenemos que revisar cómo están esos esquemas de vacunación y si están incompletos, entonces remitir al servicio de vacunación para completar estos esquemas. Finalmente, en la parte de educación para la salud, también motivarlos. La resolución tiene un capítulo que de pronto ha sido uno de los menos estudiados, menos consultados, y define 3 actividades importantes en educación para la salud. Una es la educación individual al adolescente, al joven. Una es la educación dirigida a la familia y otra es una educación grupal. Este capítulo define que debe ser un curso, un ciclo programado de actividades y además nos define los temas específicos. No nos tenemos ni siquiera que poner a pensar, ay, hoy, ¿qué tema trabajo yo? ¿Qué tema trabajaría con los adolescentes? La resolución te dice los temas específicos a trabajar y establece entonces que tenemos que tener unos ciclos de educación para la salud con ellos. Entonces es importante que consultemos en detalle la resolución, porque esto nos ayuda entonces a que podamos hacer una planeación del servicio. Bueno, para ir cerrando nuestro conversatorio del día de hoy, yo creo que una pregunta que se nos puede ocurrir en este momento, en este contexto, es ¿en qué entornos podemos hacer estas intervenciones con los adolescentes y jóvenes? Aquí también, Marley, es muy importante lo que tú dices. La misma resolución nos habla de unos entornos y que tenemos que trabajar sobre un enfoque de entorno, ¿cierto? Y entorno se refiere a que a esos lugares en donde se encuentra la población y todos en algún momento estamos en un entorno específico y nos define entonces que hay 5 entornos. Nos habla del entorno educativo, nos habla del entorno institucional, del entorno comunitario, del entorno laboral y nos habla del entorno hogar. En todos los entornos habrá actividades, sobre todo por fuera del institucional hablamos mucho entonces de que sean las actividades o las intervenciones colectivas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, desde las secretarías de salud de los municipios que nos acompañan, visitan entonces una vereda en la que identifican una necesidad especial y van y brindan información o hacen algún tamizaje específico, esas son actividades colectivas que se hacen en el entorno comunitario, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, con los servicios amigables, con la implementación con lo que hemos hecho en los últimos días, visitamos los colegios, ahí estamos trabajando el entorno educativo a través de las intervenciones colectivas. Y el entorno institucional hace mucha referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud, donde trabajamos básicamente más las intervenciones individuales. Entonces, todos en algún momento estamos en un entorno, hoy nosotros estamos en un entorno de pronto más institucional, pero venimos entonces de nuestro entorno hogar. Y desde todos los entornos podemos entonces recibir información y brindar información y educación para la salud. Bueno, se nos vuelve muy interesante poder consultar la 3280 para la implementación. Aquí nos hacen un abrebocas, pero tenemos un gran reto y es capacitarnos, volver a revisar la resolución y también llevar pues esas reflexiones que hoy hemos planteado desde el conversatorio también a la práctica y a nuestro quehacer profesional. ¿Qué les parece si hacemos unas conclusiones para ir cerrando nuestro conversatorio del día de hoy? Un espacio también para la construcción y para el diálogo de saberes. ¿Qué podemos concluir el día de hoy con esta conversación que tuvimos en este momento? Bueno, grandes retos, como lo hablamos ahorita, y acá quiero hacer una cuña con respecto a la resolución 3280, recordarles que esta resolución deroga la resolución 412-2000, que nos establecía lo que nosotros llamábamos los programas de PIP, siempre hacíamos referencia a los programas de PIP y hablábamos del joven sano, de crecimiento y desarrollo, entonces ahí nos tenemos que cambiar ese chip y empezarnos a pensar en rutas integrales de atención en salud, en cursos de vida, en adolescencia, en joven, y en pensar, bueno, cómo nos organizamos en estos
en estas estrategias, cómo nos pensamos unas estrategias que realmente lleven a estos adolescentes y jóvenes a acercarse o nosotros acercarnos a ellos, lo que decía Daniel, que se ha identificado que a ellos les gusta más o ha sido más efectivo cuando nosotros nos acercamos a ellos y los buscamos. Motivarlos a seguir conociendo de la resolución, a seguirse capacitando en todos los temas. Uno en la formación profesional realmente poco ve sobre ese tema del desarrollo del adolescente. Yo, por ejemplo, como enfermera, yo creo que en alguna clase de 2 horas vi todo el tema del desarrollo del adolescente en un solo momento de la carrera. Entonces, realmente hay que aportar y acompañar a todos los profesionales y a todas las personas que tienen relacionamiento con esta población para poder sacar adelante estos programas y estos servicios. A modo de conclusión, yo creo que todos tenemos un reto muy grande y una responsabilidad grande a la hora de acercar estos servicios a los adolescentes y hacer eficiente de todos modos este acompañamiento que ellos necesitan. Incluso también desde la misma lectura que ellos pueden hacer, ¿cierto? ¿Por qué no desde la primera infancia acostumbrarlos a que tengan una relación con el sistema de salud, con el cuidado que finalmente repercutirá en sus prácticas de adultos? Bueno, muy bien, entonces con estas conclusiones podemos ir terminando nuestro conversatorio. Agradecemos a ustedes por compartir su experiencia, su conocimiento, y a todas las personas que están con nosotros conectadas, les pedimos que diligencien el link de asistencia y la encuesta de satisfacción. Recuerden que es muy importante para nosotros conocer las oportunidades de mejora que puedan regalarnos. Además, también les decimos que pueden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por estar en contacto con nosotros, por estar acompañándonos en este importante conversatorio, y espero que hayan aprendido mucho y que hayan generado muchas reflexiones para una posible implementación en los servicios con acciones diferenciales en salud para adolescentes y jóvenes. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias Marley y Daniel también pues por este espacio, a todas las personas que hoy se conectaron con nosotros y estuvieron hasta este momento acompañándonos. Por último, decirles que a través de la información y de los correos electrónicos que nos reportaron en el link de asistencia, les vamos a compartir un enlace de acceso a un Drive donde encontrarán una caja de herramientas con información valiosa que les aportará para que ustedes sigan entonces con este trabajo que tenemos con el tema de atención diferencial de adolescentes y jóvenes. Cuando cruzo la montaña, encuentro tu sonrisa. Cuando llego a mi destino, encuentro tu mirada. Cuando la alegría me llama, encuentro mil sabores. Cuando voy por el camino, me pintan mil colores. Voy descubriendo paso a paso y mi corazón se emociona con tu cariño, con tu encanto. Cada momento vale la pena y tu belleza me revela lo mágica que eres tú, tierra hermosa. Mira qué bonita Antioquia, qué bonita Antioquia. Mira qué bonita Antioquia, qué bonita Antioquia. Mágica, mágica y un sentimiento que me hace enamorar. Mágica, mágica, una historia para vivir y nunca olvidar. Voy descubriendo paso a paso y mi corazón se emociona con tu cariño y con tu encanto. Cada momento vale la pena y tu belleza me revela lo mágica que eres tú, tierra hermosa. Mira qué bonita
tiene mar, también páramos. Donde nace la madrugada, ríos de todos los colores, caminos por montones. En cada paso que doy descubro mil sabores. Si prefieres un café caliente en la mañana o en la arena de la playa una rica limonada. Sol, selva, frío, calor, de Antioquia para ti, con mucho amor. ¿Y qué te digo de su gente maravillosa? Con su calidez preciosa, no importa dónde llegues, te invitan a quedar. La Antioquia, la Antioquia, la. Mira qué bonita Antioquia, qué bonita Antioquia, mira qué bonita Antioquia, qué bonita Antioquia, mágica, mágica, y un sentimiento que me hace enamorar, mágica, mágica, una historia para vivir y nunca olvidar. ¿Cómo así? Yo no lo sabía, todo lo que tiene Antioquia, tanto, tanto por recorrer, tanto, tanto por amar. Mira qué bonita Antioquia, qué bonita Antioquia, mira qué bonita Antioquia, qué bonita Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia.